Hay un personaje en El Chavo del Ocho que casi nadie recuerda. Un personaje que estuvo ahí desde el principio, que formaba parte del vecindario, que tenía nombre y historia, y que de repente desapareció como si nunca hubiera existido. Sin explicación, sin despedida, sin que nadie en el programa lo mencionara jamás. Y la razón por la que Chespirito lo eliminó es una de las historias más curiosas y más desconocidas de toda la serie. Hoy te la cuento completa. Antes de hablar del personaje, hay que hablar de cómo funcionaba El Chavo del Ocho en sus primeros años. Porque el programa que todos conocemos, ese vecindario perfectamente definido con sus personajes fijos y sus dinámicas establecidas, no nació así de golpe. Fue construyéndose poco a poco, episodio a episodio, con Chespirito probando cosas, descartando otras, ajustando y refinando hasta encontrar la fórmula que funcionaba. En esos primeros años de experimentación, Chespirito introdujo personajes que luego desaparecieron sin que el público recibiera ninguna explicación. Era la naturaleza de la televisión de los años 70. No había redes sociales que exigieran coherencia. No había fans que rastrearan cada detalle. Si algo no funcionaba, simplemente dejaba de aparecer y nadie preguntaba demasiado. Pero hay un caso que es diferente a todos los demás. Un caso que no se explica solo por razones creativas o de producción. Un caso que tiene capas que cuando las descubres te hacen ver el programa con ojos completamente distintos. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora. Cada semana contamos las historias reales detrás de los personajes que marcaron tu infancia. El personaje del que vamos a hablar hoy es Godínez. No el Godínez que quizás conoces de las bromas de internet. El Godínez original del Chavo del Ocho. El niño del vecindario que apareció en los primeros episodios del programa, que formaba parte del grupo de niños, que tenía sus propias líneas y sus propias reacciones, y que de pronto dejó de aparecer en la serie sin que nadie lo anunciara. Godínez era interpretado por Horacio Gómez Bolaños, y ese apellido lo dice todo. Horacio era el hermano menor de Roberto Gómez Bolaños. El hermano menor de Chespirito. Piensa en lo que eso significa. Chespirito no solo creó un programa, le dio un papel a su propio hermano dentro de ese programa. Lo incluyó en el vecindario, lo puso a trabajar con él en algo que en ese momento nadie sabía que se convertiría en el fenómeno más grande de la televisión latina. Y luego lo eliminó. ¿Por qué? Esa es la pregunta que muy pocos se han hecho y que tiene una respuesta que sorprende cuando la escuchas por primera vez. La relación entre Roberto y Horacio Gómez Bolaños no era sencilla. Como muchas relaciones entre hermanos donde uno tiene un talento que el mundo reconoce masivamente y el otro vive a la sombra de ese reconocimiento. Había tensiones que el trabajo compartido no resolvía, sino que a veces amplificaba. Horacio era actor. Tenía su propio talento, su propia forma de trabajar, su propia visión de lo que debía ser su papel en el programa. Pero el programa era de Chespirito. Las decisiones las tomaba Chespirito. El guión lo escribía Chespirito. Y esa dinámica, donde el hermano mayor tiene todo el poder creativo y el hermano menor tiene que adaptarse a esa visión, no siempre es fácil de sostener. Suscríbete al canal si esta historia te está llegando adentro. Aquí contamos lo que la televisión nunca te mostró. Las personas que trabajaron en el programa durante esos primeros años hablan de un ambiente creativo intenso, donde Chespirito tenía muy claro lo que quería, y no siempre encontraba fácil trabajar con personas que no compartían exactamente su visión. Incluidos, en algunos momentos, las personas más cercanas a él. Horacio Gómez Bolaños dejó el programa en los primeros años.
La versión oficial nunca fue completamente clara. Algunos hablan de diferencias creativas, otros de la dificultad natural de mezclar relaciones familiares con relaciones profesionales. Lo que sí es cierto es que cuando Godínez desapareció del vecindario, nadie en el programa lo mencionó jamás, como si ese personaje nunca hubiera existido. Pero aquí viene algo que muy poca gente sabe. Años después, Chespirito introdujo un nuevo personaje llamado también Godínez. Un Godínez diferente, interpretado por un actor diferente, con una personalidad diferente. Como si Chespirito hubiera querido recuperar el nombre, pero con una versión que él pudiera controlar completamente. Ese segundo Godínez es el que la mayoría de la gente recuerda. El que apareció en los episodios de La Escuelita. El que con sus respuestas absurdas y su lógica particular, se convirtió en uno de los personajes más queridos de la segunda etapa del programa. Pero el primero, el Godínez original, el hermano de Chespirito, quedó borrado de la memoria colectiva del programa de una manera tan efectiva que hoy casi nadie sabe que existió. ¿Qué dice eso sobre Chespirito? Dice que era un hombre que tenía un control absoluto sobre su creación, que cuando algo no funcionaba de la manera que él quería, lo eliminaba sin importar quién estuviera involucrado. Que su visión del programa era tan clara y tan firme, que ni siquiera los lazos familiares podían interponerse en ella. Eso no es frialdad. Es la forma de ser de los grandes creadores, de las personas que tienen algo tan claro en la mente, que no pueden permitir que nada lo distorsione. Ni las presiones externas, ni las relaciones personales, ni siquiera el amor fraternal. Chespirito quería que el Chavo del Ocho fuera exactamente lo que él imaginaba, y lo logró. A un costo que no siempre fue visible desde afuera, pero que existió de todas maneras. La historia de Horacio Gómez Bolaños después del programa es la historia de un hombre que siguió trabajando en la industria del entretenimiento, pero que nunca alcanzó la visibilidad de su hermano mayor. Que vivió con el peso de ser el hermano de Chespirito, en un mundo donde ese apellido significaba algo enorme. Horacio murió en 1999. Y con su muerte se cerró un capítulo de la historia del Chavo del Ocho que muy pocos conocían y que nunca llegó a contarse de forma completa. Pero su historia, la historia de Godínez el original, el que desapareció sin despedida, nos deja algo que vale la pena reflexionar. Nos recuerda que detrás de cada programa, detrás de cada creación que parece perfecta y terminada, hay decisiones difíciles. Hay personas que quedaron en el camino. Hay historias que no llegaron a contarse porque alguien decidió que el proyecto era más importante que la persona. ¿Estaba bien o mal esa decisión? No es fácil de responder. Chespirito creó algo que duró décadas y que llegó a cientos de millones de personas. La pureza de esa visión, la consistencia con que la defendió, fue parte fundamental de ese éxito. Pero Horacio Gómez Bolaños era su hermano. Y hay algo en esa historia, en ese borrado silencioso de un personaje que llevaba el apellido de la familia, que no puede dejar de generar preguntas sobre lo que se sacrifica cuando alguien decide que su obra es lo primero. La próxima vez que veas los primeros episodios del Chavo del Ocho, presta atención. Busca a ese niño que aparece en el fondo, que tiene algunas líneas, que forma parte del grupo pero que nunca llega a brillar del todo. Ese era Godínez el original. Ese era Horacio, el hermano que Chespirito incluyó en su mundo y luego decidió que no encajaba en él. Es una historia pequeña dentro de la historia grande del Chavo del Ocho. Pero a veces las historias pequeñas dicen más sobre las personas que las grandes, más sobre lo que alguien valora,
más sobre el precio que está dispuesto a pagar por lo que cree. Chespirito pagó ese precio y nos dejó el Chavo del Ocho a cambio. Tú decides si el intercambio fue justo. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia te sorprendió, dale like y compártela con alguien que creció viendo El Chavo. Y cuéntame en los comentarios, ¿sabías que existía este Godínez original? Me encantaría leer lo que piensas. Suscríbete al canal para no perderte la próxima historia, porque hay mucho más detrás de lo que la televisión te mostró.